Gracias, gracias. Ese tercero cochino. Bueno, hay que recordar que yo, gracias al fútbol, me constituí en lo que creo ser, un buen ser humano, pero tampoco soy perfecto. Tengo, como todos, fortalezas y tengo debilidades. Gracias, Julio César. No, a ti, Miguel. Un Muchas abrazo. Amigos de todo el Perú, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco del deporte, vamos a hablar un poco de aquellos personajes y aquellos deportistas que nos dieron tantas alegrías, que nos dieron tantos momentos donde el Perú vibraba con estas gambetas y con esta forma y este estilo de jugar de aquellos jugadores que nos dieron muchas, pero muchas alegrías. Vamos a regresar al año 1970, al 80, y el día de hoy tengo el gusto y el privilegio de estar con un grande, con un gran amigo, Julio César Uribe. Julio César, buenos días, un gusto de verdad estar contigo y me siento muy contento. Gracias, Miguel, muy amable. Es un placer reencontrarnos. Hagamos un brindis. Gracias, Julio César. Por ese reencuentro y bueno, estamos en lo mismo, tratando de aportarle a nuestra sociedad lo que el fútbol generosamente nos ha brindado. Dentro de todo este tiempo y esa trayectoria hay muchos analistas del deporte que dicen que eres una persona muy disciplinada y sobre todo que orientas a la nueva juventud eso que se ha ido perdiendo y que se llama valores. Estamos tratando de ayudar a las futuras generaciones, porque es un compromiso de vida. En la vida misma uno tiene que siempre tener objetivos. Cuando la vida ha sabido ser generoso contigo, a pesar de que no te transmitieron la información que hoy tú transmites, es lo que te mueve, es el valor a la vida. Entonces nosotros, desde nuestras experiencias y distinciones que hayamos podido alcanzar, pues sentimos de manera muy profunda el compromiso de devolver a aquellas futuras generaciones que también tienen derecho a luchar por sus sueños, y me siento comprometido con los jóvenes, con los niños, porque experiencia profesional es lo que hay, 30 años de técnico, imagínate, pero para lograr un cambio hay que trabajar con los menores, que son lo que creo que es el espacio donde hay una deficiencia conceptual desde lo formativo y el tema y los aspectos con los que te tienes que conducir, valores, con mayúscula y subrayados. Sin valores no generas una mejor sociedad. Julio César, en el tiempo que ustedes jugaban, practicaban, ¿era un deporte diferente? No era diferente porque sigue siendo fútbol. El concepto es el mismo, pero la metodología ha cambiado, obviamente, porque hay otras herramientas que en nuestros tiempos no existieron. Hoy la ciencia está al lado de la preparación del deportista. Hoy los coaching también están incorporados en el comando técnico, el videoanalista, el departamento de inteligencia deportiva, el tema de los GPS, cómo cambió la metodología en la preparación del deportista de alto rendimiento. Hay muchos aspectos que se han incorporado estos tiempos y bienvenidos sean, pero como fútbol interpretado es interpretado como un juego en el cual tú tienes que hacer un gol más que el adversario para ganar el juego. Y para eso hay dos fases, atacar y defender, o defender y atacar. Y hay capacidades que se tienen que complementar una con otra para conformar un equipo que supere al otro. Es sentido común.
pero los tiempos son otros y hay que adaptarse a esos tiempos. Sí, precisamente me refería a la mística, a la pasión con la cual el jugador de México 70, del 80, se les veía, ¿no? Esa pasión. Hoy en día se ve muy poca identidad, dicen muchos analistas deportivos que se ve muy poca identidad del jugador, del compromiso para con su equipo, su club, su selección. Bueno, el tema de compromiso siempre lo he expresado, es un tema tácito. Del momento que tú generas o estableces un vínculo, hay un compromiso. El tema es cómo lo interpreta aquel que lo asume. Y ahí tenemos una debilidad, por eso se expresa lo que menciona Miguel de que es la falta de compromiso. Cuando hablamos de profesionalismo, con esa deficiencia formativa, es por demás lógico que al llegar al alto nivel no seas lo profesional que requiere la sociedad. Entonces, los futbolistas somos futbolistas por pasión y cada uno tiene su propia historia. Pero teniendo tu propia historia tienes que respetar la del otro también. Por eso existe el concepto de equipo y tiene que haber un líder. Y el líder no es sino un administrador de justicia, y para dar justicia hay que ser equitativo en concepto de productividad, y eso históricamente no ha pasado en nuestro fútbol. Entonces es normal que tengamos las deficiencias que aún nos toca vivir. Hablábamos en el interno detrás de cámara sobre las etapas que van quemando un futbolista y que todo tiene un tiempo donde uno vibra y que el cuerpo ya no es el mismo cuando llega a la parte final de esta carrera tan hermosa. Como todo en la vida, lo del deportista es cíclico. Y dependiendo tu conducta profesional, hablo en lo que significa todo el tiempo, de que normalmente es entre 10 y 15 años, casos excepcionales 18 años, cuando has sabido ser impecable como profesional. Es la respuesta fisiológica a tu cuidado personal, a tu alimentación, a la manera de pensar, etcétera, etcétera. Entonces es normal, pero la respuesta ya no es la misma, porque los ritmos con el paso del tiempo obviamente son otros. Y tu desgaste, el desgaste implica involución ante el ritmo del que aparece por el tema de edad, con esa fuerza del que está evolucionando. Es obvio que ya no tenga la misma respuesta. Entonces los jugadores muchas veces nos resistimos a decir gracias, hasta aquí nomás, y esperamos que el fútbol nos diga ya no puedes más. Lo ideal es decir gracias, entro de otra etapa de mi vida y ahora ayudar a quienes también quieren distinguirse en este deporte. Así que es muy difícil dejar el fútbol, pero hay que tener la madurez y la inteligencia para decirle gracias y disfrutar de tus experiencias por todos los espacios que ya a la edad que te toca vivir te demanda. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes? Y precisamente uno vive de eso, ¿no? Después, cuando ya le toca dejar el fútbol que tanto le ha apasionado, los hinchas dicen, ¿no? Julio César era un jugador diferente. ¿Cuál es el mejor momento que dices tú, este fue mi mejor partido con la selección peruana? Hablar del mejor partido se me hace muy difícil, porque yo humildemente puedo decir que he tenido excelentes partidos. En muchos de ellos siempre la calificación de mejor jugador, mejor jugador, mejor jugador. Y era un poco la consecuencia de lo que tenía como enfoque. Hoy en mi época era mentalidad, del querer ser. Entonces el querer ser demanda el hacer. El verbo, ¿no? Y claro, y para hacer hay que ser buen profesional, hay que tener alineada tu forma de pensar, hay que ser solidario, hay que ser respetuoso, hay que tener valores. Y yo he tenido eso. O sea, me he rebelado ante el irrespeto por ahí de algunos compañeros o de un grupito de compañeros, porque no debe ser un grupito, somos un grupo. Y he tenido mis conflictos también. Pero no tengo ninguna duda que tengo autoridad moral para mirar a todos mis compañeros a los ojos, porque fui correcto con todos. Que ellos no lo hayan sido conmigo ya no es mi problema. Entonces ese era Julio César Uribe. Yo te menciono 4 partidos que no podría olvidar. El del centenario, el partido contra Colombia aquí, contra Uruguay también, el partido en Francia,
el partido contra Hungría, el partido contra Argentina, el 2-2, el 85, el partido con... Hay muchos partidos donde uno ha hecho bien su trabajo, entonces eso que ha generado, Miguel, el respeto y el reconocimiento de la gente de mi país, al cual estoy súper agradecido, y en la suma de mis experiencias no tengo ningún otro sentimiento que no sea el de gratitud por ese respeto y ese cariño que con dinero no se compra. Se compra con productividad. Y yo he sido, creo, uno de los jugadores productivos de la generación, y me siento orgulloso de compartir la historia con ellos, porque yo he sido uno de 25, de 27. Y el ser distinguido es motivo de orgullo y satisfacción, pero que no tiene por qué generar vanidad. Hay que seguir siendo humilde y agradecido, que lo soy. Tengo personalidad fuerte, pero contra las cosas que no son correctas, nada más. Por todo lo demás, sí creo tener las cosas bastante enfocadas, y creo que el mejor sentimiento que pueda tener es el de gratitud y el de compromiso con mi sociedad para un poco devolver lo que generosamente me ha brindado. Dirigiste 2 veces, en 2 oportunidades, a la selección peruana. ¿Cuál es tu análisis y tu evaluación de esas 2 veces que tuviste a cargo? Si hay algo que no tuve, fue tiempo, desafortunadamente, pero dentro de los 10 partidos o 15 mejores partidos en los últimos 20 años, yo creo que hay 4 que dirigí yo, y 4 partidos que van a ser inolvidables. Hablo del partido de Morumbi con Brasil, el 1-1, el 3-0 con Chile. Hablo de... Ese 3-0 con Chile fue espectacular, ¿eh? 3-0 contra Uruguay en la Copa América de 2007. Entonces hay partidos que me han tocado dirigir y han sido excelentes partidos, pero no tuve tiempo. O sea, se requiere siempre tiempo para manejar el proceso, y no es algo que me lamente también, simplemente son experiencias, y uno sabe que lo que intentó hacer está escrito que era el camino correcto, porque yo traigo a colación el partido contra Uruguay, el 3-0 en la Copa América de 2007 en Venezuela. Primero defender bien y después contraatacar, ganamos 3-0. ¿Qué hizo Ricardo posteriormente? Defender bien y después contraatacar. Entonces no estaba equivocado. Pero yo soy peruano, no tuve tiempo. Bueno, y Ricardo, qué bueno que lo haya tenido y que logró el objetivo que en algún momento yo también quise lograr, de la mano de los jugadores de aquella generación que era mucho más joven. En estos momentos estás abocado a las divisiones menores, estás trabajando, se te ve trabajando mucho por los niños y por los jóvenes. ¿Sientes que todavía en esos niños se puede formar eso que tú siempre inculcas, que son valores, para poder no solamente llegar a ser buenos profesionales en cualquier especialidad, sino para ser buenas personas? Nunca que yo recuerde de 10 años para acá, o sea, hace 56 años, había una preocupación del ser humano primero y el deportista después. Está invertido el orden. Juega bien, pero es indisciplinado, juega bien, pero no se cuida, juega bien, pero no hace lo que corresponde. O sea, priorizan el jugar bien. Lo primero que tendríamos que hacer es invertir la interpretación del primero el ser humano, y paralelo, si queremos, paralelo horizontal o transversal, como lo quieran interpretar, fútbol después de la humana. Persona primero, persona con valores, deportista, persona con valores, deportista, persona con valores, deportista. No falla en el tiempo esa ecuación, no falla. Y revisa nuestra historia, tenemos una historia llena de indisciplinas en jugadores que han sabido ser cracks, pero que no se cultivaron como personas. Y no es una crítica, ni mucho menos, sino es una parte de la historia que nos enseña lo que no se debe hacer. Porque el jugador de fútbol pasa, los grandes técnicos también pasan, y las buenas personas siempre quedan. Entonces hay que invertir el tema interpretativo para, repito, a través de las futuras generaciones, construir una mejor sociedad. Joaquín Flores fue un gran baluarte en el deporte. ¿Qué es lo que se equivocó? Se me hace muy difícil hablar de alguien de que ya no está. Que en paz descanse y que Dios goce. Él y su familia en su momento deben haber sabido cuáles fueron sus errores,
y de que podría ser un referente o no. Entonces, así como hay muy buenos ejemplos, hay de los otros también, y la gente, si hay algo que no debe hacer, quedarse atrapada en el pasado. La gente tiene que aprender a extractar lo mejor del pasado para construir un mejor futuro. Si tú sacas lo mejor del pasado, lo trabajas en tu presente, construyes un mejor futuro. Pero si te quedas atrapado en el pasado, en el saco de lamento, no avanzas. Y nosotros somos una sociedad que nos cuesta avanzar porque no tenemos ese enfoque de las experiencias que nos han tocado vivir. Para evitar precisamente esos errores que hay en muchos futbolistas, justamente es el tema de los profesores que se dedican a cuidar esta formación. ¿Cuál sería tu recomendación a aquellos profesores que están abocados a ello, ¿no? A poder sembrar en los alumnos la parte física, la parte táctica, pero se olvidan de ello que tú siempre hablas, Julio César? Bueno, hay que recordar que yo, gracias al fútbol, me constituí en lo que creo ser, un buen ser humano, pero tampoco soy perfecto. Tengo, como todos, fortalezas y tengo debilidades. Pero yo creo que no hay ninguna duda que si me distinguí y me constituí en un buen ser humano es porque cumplí con lo que tenía como objetivo de vida. Y en función de ello, lo que hay que hacer es elegir a gente que tenga conocimientos, sí, pero que tenga valores. Hay mucha gente que juega con las emociones, lo que menos tienen, que su manera de querer lucrar o sufructar su posición, lastiman a niños, a jóvenes, a adolescentes, y está todo hecho, disculpándome la palabra. Podría utilizar frases mucho más duras, pero tengo que evitarlas por un tema de control emocional, porque ya estoy grande. Pero si hubiera estado más joven, enfrentaría de otra manera las cosas injustas y cómo se lastima a los niños o jóvenes que quieren ser alguien o alcanzar algo importante en la vida. A nadie le interesa a los niños. Si no te interesa el niño, no te interesa la sociedad. Y hay gente que tiene cargos que deben preocuparse de dar esa información que el niño necesita para alcanzar sus sueños. Que en el tiempo se haga competitivo como consecuencia de lo que desarrolla el día a día, no de los desafectos, del desánimo, de la falta de esfuerzo, de la indisciplina. Está todo al revés y nadie hace nada. Yo sigo viendo los conflictos en los colegios, ahora se mechan, se recontramechan. Hay que recomponer lo que vemos que se ha descompuesto y mucho, ¿no? Acá hay un trabajo bastante, tanto en el núcleo familiar y en la escuela, ¿no? Que son dos instituciones que van a dar esa formación sólida y compacta al ser humano, ¿no? Ese es el diagnóstico que lo conocemos hace 40 años, creo, 50, así que no son 55, pero vayamos a lo específico. No se hace, o sea, sí han sacado de la currícula educativa, han sacado educación cívica. ¿Cuál es nuestra conducta cívica? Un desastre, la educación premilitar. ¿Qué ha impedido? O sea, ¿qué ha significado el sacar educación premilitar? La indisciplina y el derecho que cada uno hace lo que le da la gana. Esa educación premilitar te da una línea de conducta. Religión, hoy día ya la gente, o sea, todo se ha descompuesto. Pero todavía los que tratamos de ser conservadores, respetando cómo son estos tiempos, respetando a las futuras generaciones, que entiendan que solamente queremos ayudarlos. Y hay que recuperar lo que podría significar un cambio social, donde todos vivan bien, donde todos tengan un trabajo digno, donde todos se aprendan a respetar y donde sobre todo se cambie aquella frustrante frase de peor enemigo de un peruano es otro peruano, se transforme en el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Es posible, tenemos vida, hay que intentarlo. Qué importante el mensaje de Julio César Uribe, es esto de quienes todavía hemos sido educados en la parte tradicional, valores que se han ido perdiendo y que en verdad deben de alguna manera recuperarse. La familia, la escuela. ¿Cuál sería tu mensaje, Julio César, a todo el Perú, ¿no? Porque creo que de alguna manera eres un referente, no solamente como persona, no solamente como jugador, sino te vemos en ti un ejemplo.
Gracias Miguel. Yo siempre digo servidor del fútbol y de la vida. Yo diría que de la vida y del fútbol, porque creo haber asimilado mis experiencias más que acumulado. Y entonces, con el riesgo de lo que significó mi etapa de niñez, de juventud, de adolescencia, donde pude haber sido un chorizo o morcilla, era complicado. El fútbol me fue llevando por mejores caminos porque fui asimilando mis experiencias hasta constituirme en lo que hoy creo ser. A la sociedad decirle que las condicionantes son muchas, porque la diferencia social hoy de un 80-20, hablo de informalidad y de formalidad, es demasiada. O sea, socialmente debemos trabajar, no seguir fragmentándonos ni cercionándonos, sino uniéndonos a través del valor de respeto, donde el mejor esté, y el que quiere ser mejor que haga su esfuerzo. Eso se llama meritocracia. Desapareció también. Entonces los ejemplos desde la cabeza están un desastre. Y como están un desastre, nosotros vamos a ser un desastre. Pero si modificamos, con el privilegio de la vida, algunas situaciones que más que sentenciarlas hay que corregirlas y tratar de entenderlas, podríamos construir un mejor país tratando de ser consecuente en lo que decimos y en lo que hacemos. De otra forma, ya la vida no nos va a alcanzar porque tú estás con 53, yo estoy con 66 y el cambio generacional no va a llevar menos de 10, 15 años, ¿no? Pero 10, 15 años de una línea articulada y sostenida en el tiempo, y acá todo lo que hace el otro ha sido malo. El que se equivocó, pero algo bueno debe haber hecho. Toma lo bueno y mejóralo, pero nadie piensa así. Entonces es bien difícil nuestra realidad, y el fútbol, siendo una herramienta de transformación social, hay que saberla utilizar para lograr ese cambio que la vida nos permita. Gracias, Julio César. Gracias por tus palabras y gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a ustedes por su reconocimiento, gracias por la entrevista, Miguel. Y como mensaje que me decías, el peruano es mejor de lo que cree ser, pero lo que decimos hay que hacerlo, y unidos podemos hacer esa sinergia que tanto se habla y que tampoco se hace. Amigos, esta fue la tertulia con uno de los grandes, Julio César Uribe. Y hay algo que nosotros tenemos que rescatar de las palabras de Julio César, que si no sembramos los valores en casa, cuya responsabilidad es de los padres, y luego la escuela no mejora a través de una política rectoral desde el Ministerio de Educación, entonces vamos a seguir con esta sociedad. Pero si queremos cambiar en algo lo que vemos hoy día en la sociedad, simplemente hay que cumplir con esos roles de responsabilidad que tiene la educación, la escuela y la institución más importante, que es las familias. Yo quiero terminar esta entrevista con un mensaje bíblico que dice: educa al niño y no será necesario castigar al hombre. Amigos, han sido ustedes muy amables. Permiso. Muy buenos días.